calendario y programa. Siempre vamos a confirmar el día de mañana o el viernes, el mismo día, pero estoy seguro que el viernes pasado que les tocó métodos cuantitativos teníamos clase. Entonces vamos a continuar. Ya en estos días voy a entregar el último laboratorio para que comiencen a trabajar. Algunas personas me hablaron sobre sus notas, ya algunas se les resolvió y algunas estamos por resolver. Yo creo que en este salón solo era que no estaba la nota dentro de la plataforma. Bueno, vamos a dar inicios. ¿Recuerdan lo último que estuvimos hablando en clase? ¿Recuerdan lo último que estuvimos hablando en clase? Están conectados directamente 25 estudiantes. ¿Qué es lo del promedio? ¿Qué es? Mañana que más o menos les ha contestado. Bueno, por ahí vi quién fue, vamos a ver. Mónica González, promedio aritmético. ¿Pero qué es? ¿Qué tema estamos tocando? La información es importante. ¿Qué tema estamos tocando? Promedio aritmético, ¿pero qué es? Pronósticos. ¿Pero qué es el promedio aritmético ahora? Es una técnica, es un modelo, es un método de pronósticos llamado, ¿qué? Promedio aritmético. Esa es la información que deben de dar, clara y concisa. Bueno, el último día de clase estuvimos viendo el tema de los métodos de pronósticos. Nos hablaba la teoría, si se recuerdan ustedes, yo espero que sí, tomen lápiz, por favor, tomen lápiz. Exactamente, Giovanna, que dice, nos hablaba la teoría que este tipo de método es el más fácil, siendo el más fácil, pero no es el más confiable. ¿Por qué razón no era el más confiable? ¿Cuáles fueron las indicaciones que estuvimos hablando el último día de clases? ¿Por qué no era el más confiable? ¿Qué pasaba con Niña Chonita? Entonces, el último día de clases, este fue el ejemplo que pusimos, que es el más sencillo, dice, es un método de promedio aritmético o media aritmética de pronósticos para identificar un pronóstico a futuro. Recuerde que estamos en el presente, se hablaba que con datos del pasado yo puedo estar identificando el futuro. Entonces, por ende, el menos confiable para pronósticos en serie donde hay tendencias bien definidas. Entonces, hablamos de 4 términos importantes, las tendencias. Muy generales y nosotros debemos de dar un dato exacto. Muy bien, datos generales, sí, datos generales, lo pondera entre toda la tendencia, entre todos los ciclos y lo hace ese promedio en relación, no viendo la tendencia de crecimiento o decremento. Entonces, la aplicación es tan sencilla que debemos de sumar todos los datos y dividirlo entre los datos que estamos analizando. Se estuvo hablando que en relación a esto vimos que existe una tendencia de crecimiento por las variables aleatorias. Posiblemente esta persona compró electrodomésticos, posiblemente le aumentaron el costo de kilovatio, posiblemente hubo más personas utilizando la energía, posiblemente tuvo mayor conexión de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hubieron esas variables que hicieron que la tendencia del consumo aumentara, y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Por qué razones hubo esta tendencia? Entonces, esta tendencia fue positiva y nos damos cuenta que hay un crecimiento hacia arriba. Y nuestro dato que identificamos con este método va hacia abajo.
Posiblemente en el futuro sí se dé, pero si tenemos una tendencia, la tendencia del pasado va hacia abajo. Entonces, posiblemente sí lo podamos tener, pero en este momento nuestra tendencia es hacia arriba, por lo cual este dato no es correcto. No podríamos darle esta información a esta señora para decirle, bueno, mire, va aparte su dinerito y esto es lo que va a pagar. Sería incorrecto. Entonces se hacía una pregunta: ¿qué pasaría si utilizamos o la demanda fuera de 137 kilovatios? En primer lugar, el dato era falso, no era exacto, se tenía 35 kilovatios que no podría pagar la señora si en el caso que ella hizo su presupuesto. Entonces, me hablaron también si ese fuera el dato y seguimos con el mismo método, eran 106 y punto de kilovatios que se iba a consumir. ¿Por qué? Porque esos 35 kilovatios se pondera y se hace un prorrateo entre todos los datos que estamos analizando. Ahora bien, para esto vamos a trabajar otro método. Estos son métodos fáciles de entender y nos van a servir para entender lo que vamos a analizar de mínimos cuadrados. Usted ya tiene conocimiento de mínimos cuadrados. Por lo menos yo ya sé que pasaron microeconomía y ahí miramos mínimos cuadrados. En contabilidad miramos mínimos cuadrados. En merca miramos mínimos cuadrados. En métodos cuantitativos miramos mínimos cuadrados. Y asimismo también en finanzas miramos mínimos cuadrados. En mate 1 y mate 2 miramos la ecuación de la línea recta. Por lo cual tenemos esa base de información que nos va a ayudar y lo vamos a explicar. En este caso tenemos el método número 2 que se llama media móvil ponderada y nos habla que para tratar de evitar el peso de los valores del extremo superior de una serie histórica le vamos a dar pesos porcentuales a los valores más recientes. Es decir, que con este método ya no vamos a utilizar los datos más antiguos, sino vamos a utilizar los datos más recientes. Y en este caso le vamos a dar un peso porcentaje, de porcentaje que usted como analista, usted como experto, se los va a colocar. Es decir, en clase nosotros se los damos, pero ya en la vida real usted lo puede identificar y colocar este tipo de pesos o dar este tipo de pesos según la experiencia que usted tenga con su producto, con el mercado, con la demanda, con el cliente, el precio, el ciclo, la tendencia, la época. Entonces va a depender mucho esos factores que nos pueden representar una mala decisión o una buena decisión. Entonces, ¿qué vamos a cuidar? ¿Sí? ¿Qué vamos a cuidar con este tipo de métodos? Vamos a cuidar, entre más recientes son los datos, más valor porcentual o un mayor factor de predicción. Entonces, a los años más, por ejemplo, hoy estamos en el 2023, al 2022 le tenemos que dar un mayor factor o un mayor porcentaje, y así sucesivamente, el 2021, 2020, 2019. Tengo 2018, 17, 14, 13, esos datos se van a dejar por un lado y solo voy a tomar entre 3 y 4 datos que esté analizando. Es muy importante que el valor que vamos a determinar va a ser el valor A1, que es el valor absoluto, o es decir, al 100%. El factor de predicción, nos dice la teoría, se asignan con base a la experiencia. Entonces, si en algún momento usted quiere comprobar algunos pronósticos según datos históricos, usted puede utilizar este tipo de métodos de media móvil ponderada para hacer algunas comparaciones, es decir, para comparar con datos más exactos y más matemáticos y más estadísticos, según su experiencia. Entonces, el factor de predicción se asignan con base a la experiencia y es considerando la participación de factores externos tales como la economía, la política, la inflación, el tipo de cambio, el mercado, los problemas sociales, las guerras y todos los factores internos y externos como país tenemos nosotros como debilidades y fortalezas.
La competencia también juega un papel importante. Entonces debemos de saber y conocer nuestro mercado. Entonces seguimos analizando factores internos y externos. Eso, como administradores, es una de las principales herramientas que utilizamos nosotros, famoso FODA, conocer la política macroeconómica, conocer si hoy amanecieron los precios altos del combustible, conocer si hoy es época de algún día en especial del mes, de la semana, si es fin de semana, si es día de pago. Todos esos factores nos pueden ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones. Entonces, por último, tenemos marcado lo que es en amarillo, la suma de los factores de predicción deben ser igual a la unidad 1 o al 100%. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de los 31 estudiantes que están conectados? Porque después me van a preguntar, y se los aseguro, ¿de dónde sacamos el porcentaje del factor de predicción? ¿De dónde viene eso? Entonces, yo por eso les pregunto, ¿estamos seguros con esto? Yo puedo tener datos, digamos, 40%, 30%, puedo utilizar un 15%, un 10%, cuando tengo aquí 70, 85, no, 95, y puedo utilizar un 5%, dependiendo cuántos datos históricos tenga. Puedo utilizar un 50%, un 40% y un 10%. Puedo utilizar un 35%, puedo utilizar un 25% y puedo utilizar un 15% y un 5%. Esto es mi experiencia, ¿sí? Esto lo determinamos nosotros según nuestra experiencia. Y podemos hacer una reunión de junta de expertos. Bueno, tenemos estos datos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo va a ser el próximo pronóstico? Bueno, démosle estos factores con los datos históricos. Lo puedo determinar con ese tipo de métodos cualitativos. Bueno, tenemos la aplicación fácilmente. Voy a utilizar los últimos 4 datos. Es decir, yo tengo una demanda. Los datos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tengo los últimos meses, pueden ser los últimos años, pueden ser los últimos trimestres, pueden ser los últimos bimestres, semestres, dependiendo la unidad de análisis de tiempo que estemos estableciendo para el futuro. Entonces, yo tengo 7 meses. ¿Qué necesito? Bueno, como dice la teoría, tengo que analizar los datos más recientes, ¿sí? Entonces, los datos más recientes para este caso son los meses del mes de enero, febrero y marzo y el mes de diciembre. ¿Por qué tomo el mes de diciembre? Porque aquí hay un cambio de consumo, entonces este factor puede afectar directamente si solo tomo estos 3. Entonces yo como experto digo, bueno, aquí hubo algún cambio de consumo, algo pasó, qué variables son, que lo debo de analizar, y con esta base yo tengo que tomar mis datos y ponerles ese porcentaje o factor de predicción. Bueno, ¿ustedes qué factores les podría haber una compañera o compañero que me dé su punto de vista y que me diga qué factores le puede poner a estos datos? Recuerden que esto es según su experiencia. Por favor, ayúdeme. Bueno, como no hay ninguno, voy a tomar aquí. Bueno, Mónica, ¿por qué 40 en diciembre? Lick, porque ahí como se supone que todas las personas ponen foquitos y esto y lo otro, y aunque uno no a veces no los ponga, siempre incrementa el recibo de la luz en ese mes. Ok, miremos acá. ¿Alguien más?
Muy bien, Mónica. Gracias por su análisis y su participación. ¿Quién más? Rápido, ayúdeme por favor, porque son tan pocos que están en una clase exclusiva. O comienzo a llamar. Vamos a ver, Andrea González. Ya saben que parte de la nota de 5 puntos de participación es esta. Andrea. Nuevamente le pregunto a Andrea. 3 veces. Vamos a ver qué dicen acá. Yo lo pondría en febrero también por el inicio de las clases. Un 25, ok. Ya van 2 tipos de comentarios. Andrea no se encuentra. Vamos a tomar nota que no se encuentra Andrea en clase. Bueno, entonces ayúdeme, Andrea. Ayúdeme esta tarde. Esperamos a Andrea. Andrea González, ayúdeme. 5ª vez que se lo pido. Vamos a diciembre, dicen 35, por el uso que es más prolongado que las fechas. Mónica, marzo, 25. Ok. Gracias a Mónica González, a Giovanna Villanueva, Andrea no contestó, Pedro Guerra y Mónica González nuevamente. Entonces, con estos datos y el resto de estudiantes que no participan, voy a tomarles la siguiente información. Les voy a recordar, ¿cómo se llama? Para tratar de evitar el peso de los valores del extremo superior de una serie histórica, se le dan pesos porcentuales a los valores más recientes, ¿sí? A los valores más recientes. Entre más recientes son los datos, más valor porcentual o mayor factor de predicción se le da. ¿Sí me estoy dando a entender? Entre más recientes son los datos, más valor porcentual o mayor factor de predicción se les da. Por eso es tan importante. Ok, ¿qué pasó con el apoyo que me dio Mónica? Que dice que le va a dar 40% a diciembre. Todavía Brian está en un 75% de lo correcto. Todavía. Muy bien. Gracias para los que están participando. Podría ser esa parte, pero la técnica es darle mayor valor porcentual a los valores más recientes. Y Katherine tiene razón. Marzo es el más reciente. Entonces, ¿por qué se les va a dar a esta parte mayor porcentaje? Porque es lo que nosotros tenemos como reciente de la tendencia. Aunque aquí una baja, usted decide del más reciente hacia abajo. Por ejemplo, me dice, no es que esté malo, Mónica, sino para corregir. Este 40, si usted lo va a multiplicar, que va a hacer una multiplicación, le va a dar un valor menor a sus datos. Entonces, ¿en dónde hay mayor consumo? En este caso, en febrero, pero como lo dice la técnica, que yo debo de tomar los datos más recientes. Usted lo decide. Entonces, podría ser como lo hizo Brian, pero no, la técnica dice el más, ¿sí? Entonces, va primero Entonces, usted podría ponerle un 40%. Aquí, mire, Brian, un 35%. Aquí le podría poner yo un 15%, ¿sí? Y aquí le podría poner un 10%. Andrea, gracias. Ahí exactamente. Mire, Andrea, excelente, Andrea. Esto es la técnica, mire, de ponerle ponderación, excelente, Andrea.
esta parte, miren, al más reciente tiene que llevar la mayor cantidad de factor de porcentaje. Y cada vez que usted vaya alejándose, porque lo que tenemos acá es abril, cada vez que se aleje de abril, va reduciendo el porcentaje. El total exactamente, Emeline, tiene que ser 100. Bueno, gracias, Andrea. Andrea dice un 10, dice un 20, un 30 y un 40. Excelente. Podría ser ese método que dice Andrea, 10, 20, 30, 40. Ella lo decidió, pero sí utilizó la técnica de la reducción, miren. De igual manera, Pedro dice que tiene un 15, un 20, febrero 30, 35. Utilizó la técnica. Entonces, esto tiene que dar 100%. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Yo creo que sí ya después de los ejemplos, vamos bien. Pero si tienen alguna duda, ustedes me van diciendo. Yo quería explicar bien esta parte porque a la hora del examen colocan cualquier dato y no es correcto. Joana, dígame. Disculpe que lo moleste. No te- ¿Podría repetir, resumido, no sé lo que dijo? Lo que pasa es que venía bajándome del bus y ya no pude escuchar bien. Gracias, Lick. Que la técnica nos dice, y vamos a la teoría, por eso es importante esta parte de la teoría. Entre más recientes son los datos, más valor porcentual o mayor factor de predicción se le da. Entonces, nuevamente repito. ¿Cuál es el dato más cercano a abril? El más cercano es marzo. Entonces, usted le tiene que poner un mayor porcentaje a marzo. Y dimos el ejemplo de un 40%. Cada vez que se vaya alejando del dato que usted va a investigar, usted le va a ir reduciendo el porcentaje. Entonces, un 40 ya no puede ser. Los compañeros me dieron un ejemplo de un 30 acá. Se está alejando de abril y se va a enero. Entonces, 30, llevamos 70. Yo le quiero poner un 20. Se va alejando diciembre y le pongo un 10. ¿Por qué es esta parte de la ponderación? Porque si nos damos cuenta, existe tendencia. Entonces vamos hacia una tendencia hacia arriba. Entonces los datos más cercanos son los datos que tenemos más recientes y que tenemos la tendencia al crecimiento. En este caso hubo reducción, pero hay que analizarlo. Pero la tendencia es hacia arriba. Entonces por eso es que utilizamos nosotros este factor de... este tipo de ejemplos, de métodos, ¿para qué? Ponderada, ponderamos al más reciente, con un mayor porcentaje de factor de predicción. No sé si me doy a entender. Sí, le comprendí. Gracias, Lick. Oye, muy amable. Entonces, no se van a poner aquí 40. Al principio sí estaba bien, lo aceptamos, pero yo quería que me dieran su punto de vista porque puedo diagnosticar cuál es la comprensión en estos momentos. Espero que la comprensión sea al 100. Tenemos 36 estudiantes. Bueno, entonces miren, acá está el ejemplo. Miren, el ejemplo es que, y usted decide, bueno, de siete datos que tengo yo, que tengo noviembre, octubre, septiembre, estos datos históricos están muy alejados de la realidad del consumo actual, ¿sí? Si nos damos cuenta y regresamos acá, el consumo de septiembre es 80, octubre 85 y noviembre 84. No había una variación tan grande a la tendencia. Ya diciembre cambió por lo que dijeron de las lucecitas, puede ser esa parte, pero aquí le dieron su refri y ya hubo mayor consumo. Entonces, por eso es que no voy a utilizar los datos históricos y solo utilizo los más recientes. Entonces, los más recientes para mí, le estoy diciendo, usted puede tomar una experiencia diferente, es de estos pesos, ¿sí? Del 15, del 20, el 25 y el 40. ¿Qué vamos a hacer? Simple, vamos a multiplicarlo.
Vamos a multiplicar. Entonces, aquí está lo importantísimo. Entre más cerca y mayor porcentaje le demos a los datos que se acercan al dato que yo quiero determinar, ustedes se dan cuenta que yo le digo, bueno, de marzo yo tomo un 40% y esto es igual a 50. De febrero yo voy a tomar un 25% y esto representa 35. De enero yo lo voy a multiplicar por un 20% y esto representa 22 kilovatios. De diciembre, que es un dato ya alejado del año pasado, pero es significativo por la tendencia de crecimiento de un mes a un año, o de un año a otro, de un mes de diciembre a enero, es de 13.50 kilovatios. ¿Cuánto me da en total? Me da que posiblemente, según la tendencia de estos últimos datos, sea 120 o 121 kilovatios. Miren cómo fue cambiando de 102 a 120, porque ya estamos analizando los datos más recientes. Ahora alguien que proponga ahí otro dato, va. Yo puedo proponer lo siguiente. Yo puedo proponer, hagamos un 5, un 15, un 35 y un 45. ¿Cuáles serían los datos? Ayúdenme. ¿Cuáles serían los datos? O el nuevo pronóstico de consumo para abril. Porque esto tiene que crecer. Ya no fueron 102 como el método de promedio. ¿Cuál sería el pronóstico? Recuerde, nuevamente lo repito, esto debe dar 100. Da 126. ¿Por qué da 126.5? 25, aquí 127 kilovatios, porque no hay esto. ¿Sí? ¿Por qué da? Porque estamos tomando una mayor cantidad del peso, ¿sí?, de los últimos datos. Y hay una reducción en el porcentaje de los últimos 2 datos del análisis de este pronóstico, de este método, que es enero y diciembre. Entonces, como estos valores son menores, le estamos cargando los porcentajes a los más recientes. Yo le puse mayor atención a febrero y marzo. ¿Estamos de acuerdo? O yo podría hacer lo siguiente: 40, 15 y 5, que sería correcto también porque son los últimos 2. Yo les pongo mayor atención a los últimos datos de este análisis de consumo de kilovatios. ¿Cuánto sería? Vieron qué fácil este método, pero no solamente de la multiplicación. La multiplicación es fácil, pero estamos analizando ya la teoría, ya analizamos la tendencia, el ciclo, la estacionalidad, las variables aleatorias, los 4 factores que estamos hablando de este tema de la demanda. Entonces, ¿alguien tiene este dato? Que me lo dé. $127, miren, no cambió mucho. No cambió mucho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas con el método? ¿Con el procedimiento? ¿Dudas con el procedimiento? ¿Quedó claro? Todo bien, gracias. Joana, nuevamente, dígame. ¿Esos porcentajes siempre se los voy a dar yo como analista? Sí, como analista sí, su experiencia. Y recuérdese que va del mayor al menor. Del mayor al menor. ¿Sí?
del mayor al menor. Ok, Lick. Tiene que darle 100%. Excelente. Como les digo, este método es muy fácil. En el examen yo se los doy y debe analizarlos, pero en la vida real usted puede hacer una junta de expertos y usted le puede decir, bueno, tenemos estos datos de históricos, ustedes cuál es el porcentaje que creen que podemos utilizar y ustedes lo van a colocar. Recuerde utilizar los datos más recientes. Tenemos 7 datos, 7 años, solo voy a utilizar los últimos 3, los últimos 4. Entonces, aquí me dice que la demanda de 121 kilovatios de demanda para abril 2020, aquí es 2023. ¿Sí? Vamos a descargar este. Bueno, ¿qué desventaja tiene este método? ¿Qué creen ustedes que desventaja tiene? ¿Qué desventaja tiene? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería una de las desventajas o ventajas de este método? ¿Se acerca? ¿Será que para abril va a haber menos consumo? ¿O va a haber más consumo? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué abril? ¿Qué hay en abril? ¿Qué hay en marzo? ¿Qué desventaja tenemos? Miren cuál es una de las desventajas de este método, que solo utiliza una parte de los datos históricos analizados, por lo cual deja fuera otros datos que posiblemente puedan incidir en la toma de decisiones en relación a la demanda, el crecimiento o decremento de la demanda, por lo cual este método lo podemos analizar, pero no es exacto al 100%. ¿Por qué? Porque vamos en crecimiento en la demanda, ya que hay decremento, mira, hay decremento según lo que nosotros analizamos. Porque al final, esta proyección, este peso que estamos haciendo, ¿quién nos está dando? Como dijo la compañera que me preguntó, Giovanna, ¿quién da esto? Nosotros como analistas. Y nuestro criterio posiblemente no sea exacto. Nuestra experiencia es cualitativa, por eso es importante la parte matemática. Aunque estamos utilizando métodos matemáticos, este peso, aquí estamos conectados 39 personas, 41 personas, estamos conectados, pero las 41 personas tienen diferente forma de pensar. Entonces, tal vez algunos van a tomar unos datos idénticos, pero los otros van a cambiar. Y cada uno tiene una experiencia diferente. Una experiencia diferente. ¿Sí? Entonces, esa experiencia es la variable que cambia. Por eso es que el dato no es exacto. Entonces, ¿cuál es la desventaja de este método? Ya lo apuntó, porque esa es pregunta de examen. Que no toma todos los datos históricos que estamos analizando, que solo toman los más recientes. Esa sería la desventaja. Entonces, en el otro toma todos, pero los pondera igual, ¿no? Las del promedio. Entonces, ahí no hay una carga, la carga de demanda en crecimiento la distribuye y no la trae para el futuro. Entonces, miren qué sucede si cambiamos los pesos para el análisis, usemos ahora 10, 15, 30, 45, ya vimos que cambia. Resuelva como repaso para comprobar su aprendizaje, hágalo usted en casa, utilice sus datos y me los da al rato. Bueno, no hay dudas con este tema de este método de promedio ponderado o móvil ponderado. Móvil ponderado. No hay dudas, dígame. 100% entendible. Excelente. Bueno, tengo otro método que vamos a ir analizando. Vaya apuntando las fórmulas. En este caso tengo el llamado mano libre. ¿Sí? Mano libre. Y dice, este método de pronósticos llamado mano libre, ¿qué hace? Él hace incrementos. ¿Sí? Incrementos. Entonces tenemos el incremento promedio. Cuando estemos hablando de incremento,
promedio lo vamos a identificar como IP. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su IP? ¿Sí? Es tal, incremento promedio. Incremento promedio. Permítame. Incremento promedio. Se obtiene restando, miren, el incremento promedio se obtiene restando el último valor del primero de la serie. Al resultado se le suma el último valor de la serie para obtener el pronóstico del siguiente periodo. Entonces, ¿qué tenemos? Este método va a utilizar datos extremos, ¿sí? Tengo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 periodos. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar el dato del primer año con el dato del último año. Aquí son años o meses. Y voy a hacer esta resta. Ya esto lo voy a llamar incremento promedio. Y lo voy a dividir entre los años que estoy analizando. Y pronóstico es igual al incremento promedio más el dato de la última unidad. Entonces aquí están estas pequeñas fórmulas. Dice el IP, incremento pronosticado o promedio. Último dato de la serie, A, primer dato de la serie, N, número de años o meses o periodos que estemos analizando, y P, pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Fácil la fórmula. Vaya tomándole fotografía para mientras o vaya tomando captura o simplemente cópiela en su cuaderno. Bueno. ¿Ya la copió? ¿Sí o no? Ya, Lick. Bueno, ¿listo todo? Bueno, excelente. Va. Ahorita la vamos a utilizar. Entonces, téngala a la mano y usted me va a resolver sin que yo les dé los datos ya en la pantalla. Entonces, tenemos, bueno, aquí, ¿qué tenemos acá? En esto, otra vez. ¿Qué tengo acá? Algo importante. Vamos a ver. Bueno, ¿qué tengo acá? Miren, está dado, me salió al revés esta. Algo importante, tengo A y tengo U, ¿sí? Entonces, tengo 80 y 125. Entonces me dice que el incremento promedio o pronosticado es el último dato menos el primer dato dividido los años que estoy analizando o los meses. En este caso es que para el mes de marzo yo tengo 125 kilovatios consumidos menos el mes de ¿qué? Septiembre, que es el último dato, que son 80. El dato que yo determine de esta resta, 125 menos 180 dividido 7, es 45. 45 dividido 7, el incremento pronosticado es de 6.43. ¿Estamos de acuerdo? ¿Confirmen? Sí, Lick, así es. Sí, Lick. Ahora, ¿cuál sería el pronóstico? Para abril. Iron. Sería 131.43 kilovatios. ¿Sí? Solo dos, pero en este caso, cuando sean pronósticos, compañeros, utilice la unidad completa, por favor. Si aquí no existe medio kilovatio, aquí no existe medio libro, aquí no existe 0.3 del libro, aquí utilice toda la unidad. 131 o 132. No hay, no. Yo siempre que me sale este tipo y que no sea este tipo de datos, yo siempre lo aproximo al siguiente, 132.
132. Yo igual, yo 132 le pongo. Ya se dio cuenta en mis respuestas en esta que puse. Esta puse, era 120-50, que es 121. No hay punto 50. En pronósticos no va a aumentar ni disminuir. Entonces, usted ponga 132. Entonces, la aplicación ya tenemos 131, 132 kilovatios. Igual, kilovatios. En esta parte del pronóstico no va a cambiar mucho. Yo siempre lo aproximo, miren. Entonces, el dato, después de haber hecho el incremento de pronóstico de 6.43 más 125, que es el último, que es marzo, me dice que son 131.43. Y si usted se da cuenta, venimos trabajando con 102. ¿Cuál era el siguiente? 127. ¿Sí? Va aumentando. Y con este método llegamos a 132. Pero, ¿qué pasa con este método? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la desventaja de este método? ¿Cuál sería la desventaja? ¿Cuál es la desventaja de este método? Estamos dejando afuera de este método. Solo tomamos dos datos, los extremos, exactamente, y dejamos varios datos fuera del análisis. Dejamos todo esto, miren. No se toman todos exactamente, solo tomamos un par de datos. Y dejamos fuera datos que pueden significar que nuestro pronóstico sea casi exacto. Que este tipo de método sí es funcional porque sí da una tendencia al crecimiento, porque lo que sumamos es un dato porcentual del consumo, o en este caso de kilovatios o de productos, que va a incrementar al último dato analizado, en este caso marzo, que estamos diciendo que hay una tendencia a crecimiento. ¿Cuánto creció? Un 2%, un 3%, pero solo estamos tomando estos datos, los últimos y los primeros. Esto sería una de las desventajas. De igual manera, miren, seguimos nuevamente con este dato de 137 kilovatios. ¿Qué pasaría? Por 5 kilovatios, pero si no tenía el dinero para eso, si no hice el presupuesto, imagínese que estos fueran millones o miles de productos, o cientos de productos, o docenas de productos, y usted solo hizo cálculos y no tenía materia prima, no asignó recursos financieros, no asignó personas, la capacidad instalada no tenía pronosticado ese tipo de demanda, entonces va a afectar su proceso productivo. Entonces es muy importante que tengamos el método más cercano y exacto según los datos matemáticos estadísticos. ¿Estamos de acuerdo? Confirme. Bueno, de acuerdo, Lick. Excelente, excelente. Mire, al final se da cuenta usted, todos los que están conectados, que la suma, la resta, que no tenemos nada fuera de lo común, que estos datos, lo que estoy analizando son más las variables, qué está pasando, que es muy importante eso, porque los datos matemáticos los va a hacer Excel, o va a ser un programa, y al final yo tengo que tener esa capacidad de análisis, porque sí, porque no. Ahora, esto es importantísimo. Mínimos cuadrados. Alguien habló de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados, la fórmula de mínimos cuadrados que viene de la ecuación de la línea recta, ¿sí? Ecuación de la línea, vaya apuntando por ahí.
Entonces, la base, nosotros se opera tomando como base la ecuación de la línea recta. Cuando miramos nosotros la ecuación de la línea recta, ¿sí? La ecuación de la línea recta la miramos en microeconomía, la miramos en mate 1, la miramos en mate 2, lo miramos en mercadeo, lo miramos en finanzas, lo miramos en métodos cuantitativos, lo miramos en operaciones, lo miramos en contabilidad. Entonces, esta ecuación es ecuación de la línea recta, y calculada, la fórmula de y calculada, y es igual a a más b multiplicado por x, ¿sí? Entonces, se opera tomando como base la ecuación de la línea recta. A cada variable de la ecuación se le asigna una variable o un peso, resultado de la operatoria de la serie histórica. Entonces, esta tiene una gran ventaja, ¿sí? Tiene ventajas porque aquí sí vamos a utilizar todos los datos y vamos a darles, vamos a asignarles un factor, una variable. Entonces, ese tipo de variable entre positivo y negativo, vamos a tener datos históricos. ¿De dónde viene? ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, de la ecuación de la línea recta, mate 1, mate 2, ¿se recuerda usted que vimos la ecuación lineal o y calculada, a más b por x, negativos y positivos, esta misma carga? Y esto lo que hace que este método sea más completo. ¿Por qué? Porque toma los datos históricos y hace un balance. Hace un balance entre todos los datos y los analiza y les pone entre datos positivos y datos negativos. Entonces, ¿de dónde viene nuestro análisis de la ecuación del método de mínimos cuadrados? Viene de la ecuación de y calculada, a más b por x. Cargamos, tenemos esa variable que se habla en la teoría, esta variable se le asigna una variable en una carga similar, ¿sí? De unos datos que nosotros tengamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí, apunte por ahí, por acá, existen dos métodos, ¿sí? Uno directo y otro indirecto. ¿Sí? Que el directo puede ser que tengamos cuando los datos sean par, ¿sí? Cuando sean 4, 6, 8, 10, 12, que sean par. O indirecto cuando tengamos datos impares. Entonces vamos a dividirlo siempre en una carga similar, siempre. Si yo tengo 8, lo vamos a dividir 4 para acá y 4 para este lado. Si yo tengo 7, ¿qué voy a hacer? Fácil de entender. Voy a tomar un dato y yo a ese dato que queda a la mitad del 7, yo le voy a poner 0. Y yo tengo 3 para este lado y 3 para este lado. Si son 9, yo lo pongo, vamos a utilizar el dato que esté a la mitad de este dato impar, le voy a poner 0 y voy a tener 4 para este lado y 4 para este lado. Entonces los datos históricos que estoy analizando, si son años, meses, van a tener la misma carga, tanto positivos como negativos, como lo vemos en esta ecuación lineal. ¿Dudas? Los recordatorios de mate 1 y mate 2. Si estamos claros con los dos métodos que vamos a utilizar. Sí, licenciado. Sí, listo. Bueno, no solo para el recordatorio. Recuerden que esto es parte de... Vamos a... Entonces, fácil. ¿Qué
tenemos? Lo voy a hacer acá lo tengo acá. No sé por qué no tengo el Excel acá. Bueno, entonces vamos a ver. Método mínimos cuadrados. Mínimo cuadrado. ¿Qué es esto? Pronósticos. Entonces tenemos, estamos analizando kilovatios. Demanda en kilovatios. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos años tenemos? Tenemos años 7. ¿Qué método vamos a utilizar? ¿Qué método vamos a utilizar? ¿Sería método directo? ¿Método? ¿Directo? No. Entonces no me escuchó, no me vio. ¿Sí? Vimos que tengo dos métodos, el que es impar y el que es par, o el directo e indirecto. Entonces, ¿cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos estoy analizando? Tenemos 8. No, 8 no tenemos. ¿Cuántos datos? Datos históricos estoy analizando. Ahí es uno de los primeros errores, les cuento, que es uno de los primeros errores que tenemos como estudiantes en el momento de determinar cuántos años tengo o cuántos meses estoy analizando. En este caso, ¿cuántos datos históricos voy a analizar? 7, Nick. 7. Entonces, ¿qué método es? Eso es teoría. Para que no se les olvide, les pregunto. ¿Qué método es? Método indirecto. Método indirecto, fácil. No se complique. ¿Por qué es indirecto? Porque es impar. Entonces, lo que voy a hacer es que yo tengo datos históricos. ¿Cuántos años estoy analizando o cuántos datos estoy analizando? Estoy analizando 7. 7. Entonces, con estos 7, listo. No se complique. Aquí dice 8 porque es el año que estoy determinando. Entonces, si yo tengo esto, ¿qué mes estoy analizando? Aquí puede ser un periodo, aquí puede ser el año, aquí estoy en septiembre, estoy en octubre, noviembre, diciembre, enero, 2023, febrero 2023 y marzo 2023. Esos son los datos. Yo fui a contabilidad, yo fui a pagos de servicios y le pedí cuánto fue el consumo y cuánto fue el pago. ¿Sí me entiendo? Entonces yo sí tengo que ir a buscar mis datos históricos. Entonces, ya sé que tengo 7 datos. Es un método impar o indirecto. Entonces, ¿qué voy a analizar? Bueno, vamos a analizar la demanda del consumo histórica de esta señora. Vamos a analizarlo. ¿Qué tiene ella? Entonces, según mi tablita que tengo acá, yo debo de tener Y y X. Y O a la Y, ¿sí? Y va a ser demanda histórica. Entonces, Y voy a tener mi demanda histórica. ¿Cuál es mi demanda histórica? Dice que en septiembre yo consumí 80, en octubre 85, en noviembre 84, en diciembre 90, en enero 110, en febrero 140 y en marzo, ¿cuánto? 125.
¿Sí? Esta es mi demanda, la Y va a ser mi demanda. ¿Estamos de acuerdo? La X. La X, ¿de dónde viene la X? De la ecuación de la línea recta. Entonces, si nos damos cuenta, en esta pequeña ecuación lineal, nosotros cargamos la Y podemos cargar la X en positivos y negativos. Entonces, la carga tiene que ser igual, ¿sí? Tanto si aquí tengo 4 datos, aquí tengo 4 datos, y si es impar, le voy a poner 0. Si es par, solo lo parto a la mitad. Bueno, X. Entonces, como este método, este tipo de datos es impar, yo lo voy a partir a la mitad. ¿Sí? Lo voy a partir a la mitad, lo voy a poner acá. Lo parto a la mitad. Yo sé que a partir de acá, este método es impar, yo tengo que tener 3 datos hacia arriba y 3 datos hacia abajo. Si fueran 11, ¿cuántos datos tendrían que tener? ¿5 hacia arriba y 5 hacia abajo? 5 y 5. 5 y 5, exacto, muy bien, pero ¿en qué dato tengo que ponerle el 0? ¿En qué año? En el 6. En el 6, en el 6. Muy bien, excelente. Entonces, a partir de esto, yo siempre, que sea impar, yo comienzo con esto. Le pongo 0. Este es mi punto de partida. Y regreso nuevamente a mi presentación. Este es mi punto de partida, 0. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, así voy a comenzar. Entonces ya tengo estos mis datos. ¿Cómo lo hago? Bueno, comienzo. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Yo creo que ya se están recordando de estos mínimos cuadrados. Y aquí tengo 1, 2, 3. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Nos dice la teoría que vamos a hacer una multiplicación. Y por X. Empiezan a multiplicar. Simplemente, ¿qué hago? Por X. No se preocupen, van a salir datos negativos. ¿Sí? Datos negativos. ¿Dudas con esto? Y por X. ¿Qué tengo? Esta fórmula también me determina que yo a mi demanda la voy a elevar, al X la voy a elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? Miren, aquí tengo X al cuadrado. Entonces, X al cuadrado. X al cuadrado. A ver si me deja. X al cuadrado. Tengo X al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, X al cuadrado. Recuérdese que todo número negativo elevado a sí mismo va a ser positivo. Entonces, X le pone usted en Excel al 94 y listo. Esta parte tiene que quedar así, tiene que seguir en ceros. Entonces, todo número elevado al cuadrado negativo es positivo. ¿Estamos bien? Sí, Lick. ¿Todos? Sí, Lick. Va. Ponga atención. Sigue los años que estamos analizando. No se vaya a confundir. Analizando. Estos son los datos que yo analizo. Son 7. Ok. Esto es importante porque al final no quiero que se vaya a confundir y después vaya a poner otro dato.
Después del, ¿qué sigue? Sigue 8. Este 8 no significa nada, no lo voy a utilizar en algún momento. Entonces, ojo con esto. Entonces, este dato no. El año que sigue o el mes que voy a analizar, no lo voy a utilizar directamente. ¿Qué sigue después? Abril 2023 es el que yo voy a determinar. Ahora bien, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar todos mis datos, ¿sí? De la demanda. ¿Y cuánto es la sumatoria de la demanda? La demanda es una sumatoria de 714 kilovatios ¿en qué? En 7 meses. X. ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál es el dato que sigue en a X? 4, Lick. 4, excelente. Este es el 4. Este es el dato que yo voy a analizar. Esta X la puse en rojo porque esta la voy a utilizar más adelante. La voy a poner con otro color para que no... Este 4 lo voy a utilizar. No se vaya a confundir. Esta es la X que yo debo determinar, ¿sí? Voy a hacer una sumatoria también de X por Y por X. Simple. Miren, no hay nada escondido con esto. 271. ¿Sí? También voy a hacer una sumatoria de X al cuadrado. 28. Ahí estamos. Entonces, esto solo es un dato del seguimiento correlativo. ¿Cuál es el dato que estoy analizando? Abril, que debo determinar. Y con estos datos yo voy a hacer mis cálculos de pronóstico para el mes de abril. ¿Sí? Con estos datos. Con estos que están acá. Miren exactamente lo que tenemos en nuestras diapositivas. ¿Alguna duda? Confírmeme sí o no. Si se comprendió el método, simple, no hay nada oculto, no hay más allá que una elevación. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Bueno, listo. ¿Qué nos toca? Ya después de haber visto la ecuación de la línea recta, cómo se hacen los cálculos, este es un método indirecto. Vamos a hacer la aplicación. Entonces, las fórmulas. Las fórmulas es A, voy apuntando, es igual. Entonces tengo la Y calculada, o la Y calculada es A más B por X, ¿sí? Esta es la fórmula de Y calculada, donde A es la sumatoria, perdón, ahí me pasé del símbolo, la sumatoria de los datos de Y dividido entre N, donde B es igual a la sumatoria de la multiplicación de Y de X por Y o Y por X dividido la sumatoria de X al cuadrado. X es igual a la que determinamos a la siguiente y donde Y calculada es A más B por X. Entonces confirmemos. Confírmeme que estos datos sean correctos. Entonces vamos nuevamente a nuestro Excel. Entonces, ¿qué tenemos acá?
dice, oh, no me dio mi lápiz, bien, aquí está. Tenemos lo siguiente, y calculada es igual a A más B por X, donde A, ¿qué es? La sumatoria de ¿qué? Primera fórmula. Porfa. Y dividido a los años. La sumatoria de Y dividido N. ¿Cuánto es? Deme los datos. 714 dividido 7. 714 dividido 7. No va a tomar este. Son los años. ¿Cuánto me da? 102, Lick. 102. Ok. Donde B tenemos la sumatoria de ¿qué? De Y por X dividido ¿qué? La sumatoria de X al cuadrado. ¿Cuánto es? No sé si es 271 dividido 28. 271 dividido 28. ¿Cuánto es? Utilizamos decimales aquí también, Lick. Al final utilícelos. 9.68 me quedaría acá. Va, 968. ¿Y X? ¿Cuál es la X que vamos a identificar? Ya lo tengo acá, es la que sigue. Si estos datos fueran 4 arriba y 4 abajo, 4 negativos y 4 positivos, ¿cuál sería la X? 5. 5, exactamente. Excelente. ¿Qué pasa? Que porque yo puse 4 acá, en el ejemplo, en el examen me ponen 4. Es que usted lo enseñó con 4. No, este es el dato que estamos identificando como X. Entonces tengo 4. Y calculada es igual a A más B por X. Esto es igual a Y calculada a A con 102 más B 9.68 por ¿cuánto? Por 4. ¿Cuánto es Y calculada? A mí me da 140.72. Ok. Y calculada. Y calculada es igual a 40.72. 100.72. Esto es Y calculada es igual a 141 ¿qué? Kilovatios. ¿Cómo venía? Venía 80. Acá. Miren. Venía 80, 85, 84. 90. 110, 140, 120, 25. Para abril, esto sería 141 kilovatios. ¿Qué ventajas tengo yo con este método? ¿Qué piensan ustedes? Se utilizan todos los datos, Lick. ¿Qué más? El método primero utiliza todos los datos, pero no es el más factible. ¿Qué estoy haciendo? Hay una diferencia. ¿Qué hacemos nosotros con los datos históricos? ¿Qué hacemos nosotros con los datos? ¿Qué hicimos con las X? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos en esta parte para que fuera diferente? ¿Qué ven ustedes? Ayúdenme. ¿Qué estamos haciendo? Porque el método matemáticamente listo. ¿Pero qué hice? ¿Para qué sirve? ¿Por qué esa forma de hacerlo?
¿Qué estoy haciendo con poner -1, -2, -3, 1, 2, 3? ¿Qué carga le estoy dando a todos los datos históricos con la X? Estoy asignando variables equitativas para que todos tengan la misma oportunidad de ser utilizados para el análisis general de todos, nuevamente, como dijo compañero, de todos estos datos. Entonces le estoy dando una carga tanto a los datos más cercanos, tanto a los datos más lejanos. Entonces estoy equilibrando de igual manera lo reciente con el pasado, o lo reciente con los datos más recientes con los datos más lejanos, y eso hace que mis datos sean confiables utilizando la ecuación de la línea recta. Deme una respuesta teórica ahora sobre qué le voy a sobre este 141. Alguien que me lo explique. ¿Cómo le va a decir a doña Chonita que este es el dato exacto que se va a tener en tendencia más, menos, pero es el dato más probable que se dé? Si siguen las mismas condiciones, las mismas variables, el mismo precio, las mismas personas dentro de su casa, el mismo internet, los mismos electrodomésticos. Si existen las mismas variables, vamos a tener una gran probabilidad de consumir 141 kilovatios. Y sobre esta base, usted va a tener la oportunidad, si fuera un pronóstico de producción, un pronóstico de ventas, sobre esa base, usted va a asignar recursos para producción, para vender, para asignar inventarios, para compras, para pagos, para mano de obra. Por eso es tan importante este dato del pronóstico. Con estos datos matemáticos, usted va a tener la capacidad de decir, bueno, con esto yo asigno recursos. Si usted se equivoca en la vida real, usted va a asignar demasiados recursos que los va a desperdiciar, o pocos recursos que no van a alcanzar para satisfacer la demanda. Entonces, al final entramos nuevamente a análisis financiero. Objetivos de cualquier administrador: maximizar las ganancias, minimizar los costos y gastos. Entonces, si usted no tiene la capacidad de crear un pronóstico, usted simplemente va a producir el por si acaso. Y un administrador de empresas de por si acaso ya no funciona. Porque una vez le van a dar la oportunidad a usted para que identifique, y una vez usted va a identificar el consumo o la demanda del mercado, hubo satisfacción o no hubo satisfacción, o asignaron pocos recursos o muchos recursos, al final las dos tienen pérdidas. Entonces, si las dos tienen pérdidas, ¿qué creen que van a hacer con usted? ¿Será que le van a dar premio? ¿Será que le van a aumentar salario? ¿O lo van a felicitar? ¿Qué piensa si usted desperdicia recursos? ¿Qué piensa si usted tiene mucho inventario en ¿cómo se llama? En bodega. Entonces, aquí ya toca la parte teórica que hemos venido hablando de su libro y entrarle con este tema. Es decir, bueno, según los datos estadísticos del análisis de 7 periodos, ¿sí?, se determinó lo siguiente: el consumo para el mes de abril, el más probable va a ser de 141 kilovatios. Listo. Utilizando el método de mínimos cuadrados. Usted ya le echa su sazón como estudiante, conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debemos demostrarlo. Lo debemos de demostrar. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Todo bastante claro, Lick, gracias. Bueno, vamos a dejar para el día último de clases. Lick, yo sí tengo una duda. Dígalo ahorita. Yo me quedé con duda de dónde sacó el 4 en X. Ok.
ahí me perdí. Ahí mire pues, dos cosas que el estudiante se pierde, 4. Entonces, si usted se da cuenta, nosotros estamos identificando la X. Yo ya identifiqué la X, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 de mis datos históricos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el dato que sigue de la X para el mes de abril? Yo ya tengo una carga de variables de igual manera para todos los datos. Miren, para los 7 datos están cargados. Entre la X y la Y están 3, -3 y 3. Tengo esta carga. Si yo voy aumentando aquí este dato, ¿cuál es el que sigue? El 4. Entonces, este es el dato que yo determiné para abril. X va a ser igual al mes de abril, va a ser 4. Si fueran 4 acá y 4 acá, ¿cuál es el dato de la X que yo debo determinar? ¿Cuál sería para usted, compañero? 5. El 5, exactamente, el 5. Entonces, como lo dije, esta parte, aquí cometen muchos errores los estudiantes y este dato también lo cometen muchos estudiantes y toman datos diferentes. ¿Qué analizamos? Solo 7 datos. Entonces, el próximo día de clase vamos a ver uno directo y par. ¿Estamos de acuerdo? No sé si le solventé su duda. Sí, licenciada, ya me quedó claro. Entonces, por favor, Gracias. por eso lo puse de otro color, mire. Y de igual manera, este dato. Este dato. Ese es el dato. Lo debo identificar. ¿Para qué mes va a ser? Para abril. ¿Sí? La carga de las variables es igual equitativamente para todos los datos analizados. Bueno, entonces lo dejamos acá y nos vemos el próximo día de clases. No sé si va a ser el viernes o el día lunes. Nos vemos. Pasen feliz noche. Vaya repasando. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Nos vemos, licenciada. Está bien, Lick.